Ok, entonces, básicamente lo que va a ocurrir en el proceso en sí de la transcripción es que entonces una vez que ha sido fosforilada la RNA polimerasa, pues esta, como adquiere ese estado fosforilado, es que básicamente se activa y empieza entonces a iniciar su proceso de transcripción, es decir, que empieza a agregar los primeros ribonucleótidos. Sin embargo, durante este proceso, todavía la RNA polimerasa está intentando estabilizarse y los iniciadores, los factores iniciadores de la transcripción aún se encuentran anclados a este. ¿Ok? Es por tanto que entonces se considera que a partir básicamente de ya de la síntesis de aproximadamente entre 10 a 12 nucleótidos, es que recién ahí se considera que la RNA polimerasa está completamente estable y los factores iniciadores de la transcripción ya pueden desligarse. ¿Ok? Es por tanto que vamos a necesitar otras enzimas estabilizadoras durante el proceso de la elongación. ¿Ok? ¿Sí? Los factores iniciadores de la transcripción ayudan a estabilizar, a posicionar a la RNA polimerasa para que ésta inicie el proceso de la transcripción. ¿Sí? Cuando ya básicamente avanzó la RNA polimerasa y ha sintetizado aproximadamente unos 10 a 12 nucleótidos, está estable y los factores iniciadores de la transcripción se desligan. ¿Ok? Pero vamos a necesitar ahora iniciar con el proceso de elongación y que básicamente para este proceso de elongación requerimos de otras enzimas estabilizadoras para la RNA polimerasa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Todos los factores iniciadores de la transcripción se van a desligar, excepto uno. El único que se va a quedar todavía anclado a la RNA polimerasa va a ser el F. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Pero vamos a tener otras enzimas que van a actuar como factores de la elongación. Aquí tenemos básicamente el PTE, FB, el S2, el CSB, el ELL y también el S3. Y ya vamos a ver para qué funciona cada uno. Sin embargo, el promotor no es la única forma en la que básicamente tenemos el control de la expresión génica, sino que existen otras secuencias que pueden llegar a controlar la expresión de los genes. Estas secuencias se conocen como los enhancers. Los enhancers son secuencias también iniciadoras de la transcripción, pero estos enhancers generalmente se encuentran muy alejados del punto de inicio de la transcripción. Esto depende del gen. Es decir, que podemos tener incluso enhancers que pueden estar hasta 1000 pares de bases alejados del mismo gen, es decir, alejados del punto de inicio de la transcripción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que básicamente este enhancer es una parte, ¿sí?, Entonces, estos enhancers son secuencias que son propias del ADN y que básicamente hacia estas secuencias vamos a tener que existen enzimas que son enzimas activadoras, ¿sí? Y que básicamente estas enzimas activadoras pueden, entonces, actúan como un factor iniciador de la transcripción y que básicamente, pues entonces estas proteínas activadoras se anclan al enhancer, ¿sí? Cuando las proteínas activadoras se anclan al enhancer, luego el enhancer, pues básicamente va a tener un contacto, va a tener básicamente una ligación hacia la parte donde se encuentran los factores iniciadores de la transcripción. Para esto vamos a necesitar de un mediador, que este mediador lo que va a hacer es que haya
una interacción entre el enhancer, la proteína activadora, los factores iniciadores de la transcripción, para que básicamente esto regule la activación de la RNA polimerasa. ¿Sí? Es por tanto que entonces esta es otra forma de poder controlar la expresión génica. ¿A qué se refiere? Todo gen requiere de un promotor, ¿no es cierto?, para poder iniciar el proceso de transcripción. Pero algunos genes contienen una forma adicional de control. Esta forma adicional son las secuencias enhancer. ¿Ok? Y por tanto, entonces, esto hace que podamos controlar la expresión desde otro punto. ¿Sí? Todo gen tiene un promotor, pero no todo gen posee un enhancer. Solo algunos poseen enhancers activadores. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Les decía que básicamente entonces durante la elongación existen también enzimas que básicamente se anclan a la RNA polimerasa para poder estabilizar a la RNA polimerasa mientras ocurre el proceso de la transcripción. ¿Sí? Es decir, mientras ocurre la elongación. Los factores iniciadores de la transcripción se desligaron y ahora vamos a necesitar los factores de elongación. ¿Ok? Para esto entonces tenemos, por ejemplo, el S2. S2 lo que va a hacer básicamente es que va a evitar que la RNA polimerasa se detenga de forma prematura, sino que ésta le dé continuidad a la RNA polimerasa para que pueda ir avanzando durante el proceso de la transcripción. ¿Ok? De ahí tenemos CSB, ELL y también S3. A estos se los conoce como los factores de elongina, ¿sí? Y que básicamente, pues entonces lo que van a hacer es que van a incrementar la capacidad catalítica que tiene la RNA polimerasa. ¿Ok? Recuerden que la RNA polimerasa es esta enzima que tiene la capacidad de ir leyendo el ADN e ir agregando de forma complementaria los ribonucleótidos. ¿Ok? ¿Ya? De ahí tenemos el PTEFB, que básicamente este se va a encargar de mantener el estado fosforilado de la enzima. Recuerden que este estado fosforilado era necesario para poder activar a la RNA polimerasa, ¿sí? Y este estado fosforilado debe mantenerse de forma continua mientras la RNA polimerasa está básicamente, pues, sintetizando. ¿Sí? ¿Ok? Siguiente. Tenemos el SW1, el SNF, el FAL y el HMG14. ¿Ok? Estas básicamente son enzimas que se van a encargar precisamente de que ayudan en la formación del RNA mensajero y también colaboran en cuanto al proceso de modificación. ¿Y esto por qué? Porque básicamente, pues cuando está... Le voy a pisar. Bueno, ¿sí? Ya. Entonces, porque básicamente la RNA polimerasa cuando va avanzando, ¿sí?, el RNA mensajero que se está sintetizando necesita iniciar un proceso de modificación, ¿sí? Básicamente van a ser 3 modificaciones necesarias que van a ocurrir mientras el RNA mensajero está siendo sintetizado. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cuáles son las modificaciones? La primera modificación que va a ocurrir es hacia el extremo 5'. Esta modificación se la conoce como la formación del CAP o caperuza. ¿Ok? La segunda modificación que va a ocurrir mientras se sigue sintetizando el RNA mensajero
es el splicing. Y que básicamente, pues, o en algunos libros le ponen como el empalme. ¿Ya? Y la tercera modificación que requiere el RNA mensajero, cuando básicamente ya se sintetizó de forma completa, es la modificación del extremo 3'. Aquí lo que va a ocurrir es básicamente la poliadenilación o también poliadenilación, o también se la conoce como la cola poli-A. ¿Sí? Cola poli-A. ¿Ya? Y básicamente entonces necesitamos que el RNA mensajero sufra estas modificaciones previo a salir del núcleo hacia el citoplasma. ¿Por qué? Porque estas modificaciones permiten que el RNA mensajero que se está sintetizando se considera que es un RNA mensajero inmaduro. Y cuando adquiere ya las 3 modificaciones, es que entonces pues vamos a tener un RNA mensajero maduro. ¿Ok? Con estas modificaciones lo que busca básicamente pues la célula es proteger la información que tiene el RNA mensajero. ¿Por qué? Recuerden que les decía que la misma estructura del RNA mensajero, de ser de una cadena simple, básicamente la hacía bastante inestable y que entonces esto hacía que probablemente pues se pueda entonces degradar de forma muy fácil. Por eso entonces le preparan al RNA mensajero para protegerlo, para que pueda entonces luego ser procesado en la traducción. ¿Ok? ¿Ya? Algo que es importante destacar y es que básicamente estas 3 modificaciones van a ocurrir directamente en el núcleo. ¿Sí? El ARN mensajero requiere adquirir estas 3 modificaciones antes de salir del núcleo. ¿Ok? ¿Cuándo era inmaduro? Poliadenilación. ¿Vale? ¿Cuándo era inmaduro? Cuando aún no sufre las modificaciones. De tamaño. Sí, bebé de tamales. ¿Tienen tal vez una perforadora? No, perfecto. Haz el truco de lápiz. ¿Ustedes ya acabaron biología? Biología. Ah,
Yo dije, eso es lo que yo dije, ya escuchamos. En eso estaba. Creo que solo faltan las bibliografías. Y sí, bueno, solo faltan las bibliografías. Sí. Y Mari nos odia ahorita porque pusimos mal las bibliografías. ¿Pusieron mal qué? Perdón. Pusimos mal las bibliografías. No pusimos como ella nos dijo. Pégales, man. Puñetas. Ay, unos puñetas, yo quiero ver. No. Me equivoqué, me refería a la Nicole. Ay, qué bonito. Mira el equipo de Mercedes como ha hecho esto. O sea, le ponen competitivo, todo eso, le ponen de todos. No, también ponen los nombres. De toditos, ajá. Qué bonito. Ah, sí. Es verdad. Ya sé por qué nunca tenía datos desde ayer. Se han quejado y no, pero no me avisa mi mensaje de que se acaban tus datos. Creo que es un novio. ¿Dónde? Ay, quiero mucho. La Nicole no me apoya, pero sí me... Ya, listo, gata, listo. ¿Le hicieron con tablas? ¿Le hicieron con tablas? ¿Biología? A mí me dijiste, Gata, quiero que me regales un cromo. Vamos a ver. Está bien, gata, está bien. Así te bien, por favor. Han pasado años sin siempre lo voy a hacer. Luego manifiestas un mal hombre, así es cierto. No, pero te ya queremos a los hombres, somos buenos con los hombres son buenos, no todos los hombres son iguales. Siempre es un hombre, pero no todos los hombres. No, dice que son $5. Y me gusta caminar hasta Los Ángeles.
pasa tu panita? Con sueño. Ah, pensé que te pasa con el cuerpo. No te cámaras, nomás que solo que Axel me dijo que estaba grabando por eso. Yo luego le compré la tramita y que lo qué bueno. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y Dios te lo pague. Sí, lo fue que vamos a llevar. ¿Cómo quedó? ¿Cómo? Es una pregunta verde. El baño ya regresó. Mira si está abierto primero porque estaba cerrado. Es un chihuahua. No, pero Verás. mira. Pero es que hoy la llegó, pero como normalmente llega a saludar y la parte que dice reacciones que va todo esto, vamos a recoger. Chao, Está abierto. Estás en lento, siento que incluso estoy sorda. Ese fue el día de... Ese fue el día de... ¿Qué es eso? Para mí casi me quemo el pelo. No. Ya estaba así. Pero va, la de ay, Ay, esto me deja encima que sea todo. no le des nada, Rubén, no le des nada, que coma. A ver, ya dame mis Nicole hizo así, la verdad. No le des nada, es muy interesante. Me insulta luego por la espalda. Me insulta de la cara y de No.
Aquí me está viendo. Va, es así. ¿Sí o qué? Y es que por ahí se pasa. No sabe cómo soy. O sea, solo me dije como Ok, entonces les decía que todas estas modificaciones necesitan ocurrir mientras se está modificando mientras está siendo sintetizado nuestro RNA mensajero, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con la modificación del extremo 5. Pueden poner la investigación. Gracias. Ok, entonces, la primera modificación que debe ocurrir apenas y empieza a sintetizarse el RNA mensajero es la modificación del extremo 5'. ¿Por qué será? Porque este es el extremo que primero se va a sintetizar, ¿recuerdan? ¿Sí? Y que básicamente, como veíamos en procariotas, pues este es el extremo que entonces va a ser el que se encuentre libre, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, para que se modifique este extremo, requerimos entonces de 3 enzimas. Vamos a requerir de la fosfatasa, la guaniltransferasa y también vamos a necesitar a la metilasa, ¿sí? La idea es que, pues, para esta modificación vamos a agregar hacia el extremo 5' un nucleótido que va a ser protector de este extremo, ¿ok? Ya, entonces, lo primero que va a ocurrir es que entonces vamos a tener una desfosforilación. Si decimos que tenemos una desfosforilación, la fosfatasa es quien va a actuar, ¿ok? ¿Cómo vamos entonces a tener esta desfosforilación? La desfosforilación va a ocurrir a 2 niveles. Primero, el extremo 5, es decir, el primer ribonucleótido de nuestro extremo 5, va a sufrir una desfosforilación, ¿sí? Y va a perder básicamente un grupo fosfato, ¿ok? Y recuerda que les decía que la idea es agregar un nucleótido, ¿sí?, a el extremo 5 y que este sea, pues básicamente, un protector, ¿sí? Es así que vamos a agregar entonces un grupo guanilo, ¿sí? Este grupo guanilo también necesita ser desfosforilado y básicamente vamos a retirar 2 grupos fosfatos del grupo guanilo, ¿ok? Porque es básicamente el extremo protector, ¿sí? Recuerdan que era un nucleótido protector que se va a agregar hacia el extremo 5, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ya estamos hasta aquí. Le quitamos un fosfato al primer ribonucleótido,
Al grupo guanilo le quitamos 2 fosfatos. ¿Sí? Ok. Básicamente entonces, una vez que ya ocurrió este proceso de la desfosforilación, va a ocurrir el proceso de la guanosilación. ¿Sí? Para esto vamos a requerir de la siguiente enzima, que es la guanilil transferasa. ¿Ok? ¿Qué va a hacer la guanilil transferasa? Lo que va a hacer es permitir la unión del grupo guanilo hacia el extremo 5' de mi RNA mensajero. ¿Sí? La guanilil transferasa va a permitir la unión, va a facilitar la unión del grupo guanilo con el extremo 5', es decir, con el primer ribonucleótido del RNA. ¿Ok? Entre los dos se van a unir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Y de ahí me falta un proceso más. ¿Ok? Entonces, cuando decíamos que ocurre el proceso de desfosforilación, básicamente vamos entonces, el extremo 5' va a perder a su fosfato gamma y el grupo guanilo va básicamente a tener pues entonces un difosfato, va a perder difosfatos, es decir, los fosfatos en su extremo y que por lo tanto pues entonces esto va a permitir la guanosilación, es decir, la unión de del grupo guanilo hacia el extremo 5'. ¿Ok? ¿Ya? Lo siguiente que va a ocurrir es la metilación. Es así que pues para eso vamos a necesitar de una metilasa. La metilasa se va a encargar básicamente de agregar los grupos metilos, ¿sí? ¿Quiénes van a tener grupos metilos? Vamos a tener que el grupo guanilo se une o se modifica con un grupo metilo. El primer ribonucleótido también entonces va a sufrir metilación. Y el segundo ribonucleótido también sufre metilación. ¿Sí? Es por tanto que entonces la metilasa va a agregar estos grupos metilos al grupo guanilo, al primer ribonucleótido y al segundo ribonucleótido de nuestro extremo 5. ¿Sí? Con eso el extremo 5 va a quedar metilado. ¿Ok? ¿Sí? La metilasa agrega estos grupos metilos que básicamente entonces va a agregarse al grupo guanilo, al primer ribonucleótido y al segundo ribonucleótido del extremo 5. ¿Sí? Entonces el extremo 5 adquiere un estado metilado. ¿Sí? ¿Ok? A ver, el extremo 5', ¿sí? Básicamente vamos a tener que inicia su modificación con una desfosforilación. Entonces, el primer ribonucleótido va a perder un fosfato. Este fosfato que pierde es el fosfato gamma. ¿Ok? Y de ahí el grupo guanilo, en cambio, va a perder un difosfato, es decir, 2 fosfatos. ¿Sí? Y con eso, entonces, básicamente, con esa modificación, vamos a tener que, pues, puede ocurrir el proceso de guanosilación, que es la unión de este grupo guanilo con el primer ribonucleótido. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Después tenemos la metilación, en donde la metilasa lo que va a hacer es agregar estos grupos metilos. Le agrega un grupo metilo al grupo guanilo, al primer ribonucleótido y al segundo ribonucleótido. ¿Sí? ¿De dónde saca la metilasa estos grupos metilos? Vamos a tener un donador de grupos metilos. Ese va a ser el SAM, ¿sí? La S-adenosilo-homocisteína, que básicamente es quien va a donar estos grupos metilos. El SAM. Ajá, SAM. S-A-M. ¿Sí? SAM. Ajá. S-adenosilo
acilo homocisteína, ¿ya? Listo. Ok. Algo que es importante de entender es que básicamente los grupos metilos se van agregando en una forma específica. Y dependiendo de cómo se va metilando este extremo, es que vamos a tener distintos grados de caperuza. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, quien se metila en un principio es el nitrógeno 7 del grupo guanilo. ¿Sí? Ya. Quien se metila en un principio es el nitrógeno 7 del grupo guanilo. ¿Sí? Cuando se metila este nitrógeno 7, básicamente, pues vamos a obtener una caperuza de tipo 0. ¿Sí? Caperuza de tipo 0. ¿Ok? Lo siguiente que va a ocurrir es que básicamente vamos a tener la metilación del primer ribonucleótido. ¿Ok? ¿En dónde se va a metilar este? Este se va a metilar en el 2' OH, ¿de qué? Del azúcar. ¿Sí? Ahí es donde se va a agregar el grupo metilo. Hacia el OH 2' del azúcar. ¿Sí? ¿Ok? Ahí es donde se va a metilar. Cuando se metila este primer ribonucleótido, tenemos una caperuza tipo 1. ¿Sí? Pero previamente tiene que haber ocurrido una caperuza tipo 0 para que pueda ocurrir una caperuza tipo 1. ¿Sí? Ok. Ahora, el siguiente que se va a metilar es el segundo ribonucleótido. ¿Sí? ¿En dónde se va a metilar este? También se va a metilar en el 2', en el OH 2' del azúcar. ¿Ok? Y básicamente entonces, cuando este se metila, tenemos una caperuza tipo 2, que esta es propia de vertebrados. ¿Sí? Pero igual, tiene que haber ocurrido una caperuza tipo 1 para que pueda ocurrir una caperuza tipo 2. ¿Sí? ¿Ok? Tipo 0, tipo 1, tipo 2. ¿Listo? ¿Sí? Estamos en la modificación del extremo 5 y con eso el extremo 5 entonces, como les decía, adquiere un estado metilado y con eso se protege este extremo 5. ¿Sí? Ok. Ya, ¿cuáles son las funciones que tiene el CAP? 1. Evidentemente proteger el extremo 5. Es una de sus principales funciones. ¿Sí? Proteger al extremo 5. 2. Va a permitir que el RNA mensajero sea reconocido como sustrato para otras reacciones. ¿Qué otra reacción proviene después de este proceso de transcripción? La traducción. Exactamente. ¿Sí? ¿Ok? Es por tanto que entonces este extremo 5 ayuda a los ribosomas a que puedan reconocer al RNA mensajero. ¿Sí? ¿Ok? También el hecho de que básicamente se empieza a formar el CAP hace que entonces se pueda iniciar con el proceso de elongación. Es decir, que la RNA polimerasa básicamente se aleje completamente del promotor y que entonces empiece a elongar. ¿Ok? ¿Ya? Y también entonces vamos a tener que la cola CTD se encarga de reclutar las distintas enzimas que son necesarias para modificar el RNA mensajero. El siguiente proceso que va a ocurrir mientras
se está sintetizando el RNA mensajero es el splice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es básicamente el splicing? Ya dejen de enfermarse, me contagian todo el tiempo. Ok. Entonces, ustedes es con quien nos faltaba recuperar el ya. Entonces, el splice. Recuerden que cuando se está sintetizando el RNA mensajero, básicamente estamos utilizando la información que proviene directamente del ADN, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pues entonces, cuando tenemos la síntesis de este RNA mensajero, pues vamos a tener que este va a estar conformado por zonas intrónicas y exónicas. ¿Sí? ¿Ok? Que este término es nuevo para ustedes. ¿Qué decíamos con respecto a las zonas intrónicas y exónicas? Las intrónicas eran las no codificantes y las exónicas las codificantes. ¿Ok? Entonces, el splicing de lo que se encarga es de retirar las zonas intrónicas y permitir la unión de las zonas exónicas. ¿Ok? Para esto vamos a requerir... ¿Qué pasó? Las zonas intrónicas son zonas interespaciadoras. ¿Sí? Que básicamente estas zonas intrónicas lo que van a hacer es que van a delimitar espacios específicos dentro del ADN. ¿Ok? Ya. Entonces, otra vez. Ya, en el splicing entonces básicamente decíamos que vamos a retirar estas zonas intrónicas para poder dejar nuestras zonas exónicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que pues básicamente esto lo que va a hacer es que entonces requerimos de una maquinaria que se encargue de este proceso. Esa maquinaria es el spliceosoma. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y cómo es que está conformado el spliceosoma? El spliceosoma está conformado por los SNRNAs, que son los Small Nuclear RNAs. Estos SNRNAs se van a complementar con las secuencias U. ¿Sí? Es decir, el sRNA se une con las secuencias U. ¿Ok? Al unirse con las secuencias U, estos van entonces a adquirir un nuevo estado, que es básicamente los SNRNPs. ¿Sí? Que básicamente van a ser entonces los ribonucleoproteins. ¿Sí? Es Small Nuclear Ribonucleoprotein. ¿Por qué? Porque básicamente recuerdan que les decía que los RNAs, por su simple versatilidad, estos podían estar implicados ¿en qué? En ser parte de las reacciones catalíticas. ¿Sí? Y por eso, pues entonces, pueden ayudar a facilitar cierto tipo de reacciones. ¿Ok? En este caso, entonces, vamos a tener el SRNP1
SRNP2, SRNP4, SRNP5 y SRNP6. ¿Sí? 1, 2, 4, 5, 6. ¿Ok? Y estos SRNPs son los que van a formar la maquinaria que se conoce como el spliceosome. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo es lo que funciona? Un punto relevante con respecto al splicing es que lo primero que debe ocurrir es una delimitación de dónde se encuentra el intrón. ¿Sí? Es por tanto que entonces vamos a tener que hacia el extremo 5 del intrón se va a ubicar el SRNP1. ¿Sí? Y hacia el extremo 3 vamos a tener dos enzimas que nos van a ayudar. La una es el BBP y la otra es el U2AF. ¿Sí? Estas dos enzimas, el BBP y el U2AF, nos sirven como señal. ¿Para qué? Para que hacia el extremo 3' se ancle el U2SRNP. ¿Sí? ¿Ya? Con eso tenemos delimitado los dos extremos. En el extremo 5, el U1 SRNP y hacia el extremo 3, el U2, ¿sí? SRNP. ¿Ok? El BBP y el U2AF, pero estas no se van a quedar constantes, sino que simplemente sirven para poder llamar, para poder estabilizar al U2 SRNP. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, con esto tenemos delimitado los dos extremos de nuestro intrón. El extremo 5 hacia el extremo 3. ¿Sí? Ok. Con esto, pues ya tenemos ubicados el 1, tenemos ubicados el 2, ¿cuáles nos faltan? El 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Entonces, cuando ya están ubicados el 1 y el 2, los demás SRNPs llegan y se anclan. ¿Para qué? Para formar el spliceosome. ¿Ok? Cuando llegan el 4, el 5 y el 6, lo que van a hacer es que van a plegar al intrón. Van a formar un lazo intrónico. ¿Ok? ¿Sí? Van a formar un lazo intrónico y que básicamente al formar este lazo intrónico, el primer extremo que va a ser procesado y que va a ser excindido, es decir, cortado, es el extremo 5. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Cuando básicamente pues ya está plegado este lazo, el U1 y el U4 salen. ¿Ok? Y ahora vamos a tener la excisión del extremo 5 y con eso básicamente ya está cortado el extremo 5. Ahora nos falta excindir el extremo 3. ¿Sí? ¿Ok? El resto de los U se va a encargar de excindir el extremo 3. ¿Sí? Y con eso vamos a tener que el spliceosoma se desliga y se lleva al intrón plegado en forma de lazo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Viene un nuevo complejo proteico. Este nuevo complejo proteico es el
EJC. ¿Sí? El EJC, este complejo proteico se va a encargar de unir de forma específica a los exones. ¿Sí? Se llama EJC porque es Exon Junction Complex, el complejo de unión de exones. ¿Ok? ¿Sí? Exon Junction Complex, complejo de unión de exones. Y van a unir entonces de forma específica los exones. ¿Sí? ¿Ok? Algo que es importante y es que básicamente este proceso del splicing ocurre mientras todavía se está sintetizando nuestro RNA mensajero. ¿Sí? Mientras sigue creciendo el RNA mensajero, el splicing sigue ocurriendo. ¿Ok? ¿Ya? Ok. La última modificación que el RNA mensajero va a sufrir es la modificación del extremo 3. ¿Sí? Sin embargo, para que ocurra esta modificación, el RNA mensajero tiene que ya estar libre su extremo 3. Recuerda que el extremo 3, mientras estaba sintetizando, seguía anclado al ADN, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Sin embargo, para que ocurra esta modificación del extremo 3, vamos a tener que, básicamente, ya se tiene que haber liberado el RNA mensajero. ¿Sí? ¿Ok? Esta modificación del extremo 3 les decía que se conoce como la poliadenilación o la cola poli-A. ¿Sí? Para esto vamos a tener que se va a sintetizar una secuencia activadora de poliadenilación. Esta secuencia activadora de poliadenilación es la secuencia AAU AAA. ¿Sí? ¿Ok? Ajá. Es decir, que se va a transcribir la secuencia activadora de poliadenilación. ¿Sí? Esta secuencia activadora de poliadenilación es la AAU AAA. ¿Sí? 2 A's, 1 U, 3 A. ¿Sí? Esta es la secuencia activadora de poliadenilación. Es decir, que tiene que transcribirse esta secuencia activadora de poliadenilación para que la poliadenilación pueda iniciarse. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, para esto vamos a necesitar de una nueva enzima. Esta nueva enzima va a ser la poli-A. Es decir, la polimerasa A. ¿Ok? Esta polimerasa A tiene ciertas particularidades. Y es que básicamente su único sustrato es la adenina. ¿Sí? Y esta poli-A no requiere de un molde para ir agregando las adeninas. Pero esta se va a anclar al extremo 3 del RNA mensajero y básicamente agrega adenina, 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 un sinnúmero de adeninas hacia este extremo. Aproximadamente hasta 200 adeninas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Con eso entonces lo que busca la célula es proteger
el extremo 3 del RNA. Recuerden que el extremo 5 ya está protegido. Con esto lo que hacemos es proteger el extremo 3. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Entendemos cómo se modificó entonces el RNA? Perfecto. ¿Sí? Ok. Sin embargo, les decía que básicamente para que ocurra la poliadenilación necesitábamos escindir, necesitábamos ya cortar, liberar el extremo 3' de nuestro proceso de transcripción, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, para esto vamos a necesitar que nos ayuden dos enzimas. Estas dos enzimas se ubican y vienen pues pegadas a la cola CTD de la RNA polimerasa. ¿Sí? Estas dos enzimas van a ser el CPSF y el CSTF. ¿Por qué? CPSF es un factor de clivaje, un factor de corte, pero que también es un factor activador de la poliadenilación. ¿Sí? Además, vamos a tener al CSTF, que este es un factor estimulador de clivaje, un factor de corte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que básicamente estas dos enzimas, ¿sí? Estas dos enzimas, recuerdan que había una secuencia activadora de poliadenilación, ¿sí? La AAU-AAA. Cuando esta secuencia es transcrita, estos dos factores reconocen a esta secuencia y se anclan a la secuencia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Se van a anclar a la secuencia. ¿Ok? Y básicamente entonces vamos a tener que cuando se anclan a esta secuencia activadora de poliadenilación, los dos factores van a avanzar anclados, ¿sí?, al RNA mensajero en sentido 3 y van a cortar, ¿sí?, unos pocos nucleótidos después de la secuencia activadora de poliadenilación. Ahí es donde van a cortar, van a clivar, van a causar clivaje, ¿sí? Corte del RNA mensajero. Y recuerdan que el CP era un estimulador de poliadenilación, ¿sí? Es por tanto que este CP va a reclutar a la poli A para que esta poli A empiece con su proceso de poliadenilación, que es lo que vimos hace un momentito. ¿Sí? Y con eso se inicia el proceso de poliadenilación después de que ya ocurrió el corte del RNA mensajero. ¿Otra vez? Sí, porque... Ya. Otra vez. A ver. Teníamos dos factores. El uno es el CPSF y el otro es el CSTF, ¿no es cierto? ¿Sí? El CPSF básicamente es un factor de clivaje, pero también es un factor de poliadenilación, ¿sí? El CSTF, en cambio, es un factor de clivaje, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el RNA mensajero,
¿sí? Va a transcribirse la secuencia activadora de poliadenilación, ¿sí? Cuando se transcribe esta secuencia, pues básicamente activadora de poliadenilación, estos dos factores se anclan a la secuencia, ¿sí? Cuando se anclan a la secuencia, empiezan a avanzar anclados al RNA mensajero, ¿sí? Unos pocos ribonucleótidos, ¿sí? Avanzan un poco más allá de donde está la secuencia activadora de poliadenilación, ¿ok? Y ahí es donde van a causar este clivaje, el corte, ¿sí? Cortan al RNA mensajero hacia su extremo 3, ¿ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Pero recuerda que CP era un factor estimulador de poliadenilación, ¿no es cierto? ¿Sí? Este se va a encargar básicamente, pues entonces, de reclutar a la polia y de activar el proceso de poliadenilación. Es decir, que entonces, básicamente, pues vamos a tener que este actúa como factor de poliadenilación, estimulando a la polía para que la polía pues empiece a hacer su trabajo. Recuerdan que esta se enclava hacia el extremo 3 y empieza a agregar adeninas. Con eso ya tenemos modificado nuestro extremo 3. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. ¿Ok? Ya con eso entonces tenemos a nuestro RNA mensajero libre. Pero la RNA polimerasa todavía no la hemos mencionado. Porque la RNA polimerasa todavía sigue anclado al ADN. ¿Sí? Aquí está nuestra secuencia. Tenemos nuestros factores que entonces van a activar, van a cortar, ¿sí? Unos pocos ribonucleótidos después de la secuencia, ¿sí? Clivan, cortan, ¿sí? Pero la RNA polimerasa todavía está anclada al ADN. Esta sigue transcribiendo, ¿sí? Todavía sigue transcribiendo, sigue agregando ribonucleótidos, ¿sí? Es por tanto que entonces vamos a tener otra enzima. Esta otra enzima es la XRN2. XRN2. ¿Sí? Esta XRN2 va a reconocer el extremo 5 del RNA que sigue sintetizándose. ¿Sí? ¿Por qué reconoce este extremo 5? Porque este extremo 5 ahora es desnudo. Es decir, que básicamente no tiene la modificación del CAF que tenía antes. ¿Sí? Y es por tanto que entonces este XRN2 actúa como exonucleasa. ¿Qué hacía cuando se actúa como exonucleasa? Degrada. Exactamente. Es por tanto que este XRN2 empieza a avanzar en sentido 5, 3, degradando a este remanente de RNA. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta básicamente llegar y encontrarse con la DNA polimerasa. ¿Sí? Cuando se encuentra con la DNA polimerasa, colisiona con la DNA polimerasa y la DNA polimerasa en ese momento se desliga con la RNA polimerasa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, otra vez, el XRN2 reconoce el extremo 5 del ARN que sigue sintetizándose, porque recuerden que la RNA polimerasa sigue trabajando. Perfecto. Empieza a degradar
y avanza en sentido 5'3, degradando este remanente de RNA. ¿Hasta qué? Hasta encontrarse con la RNA polimerasa, ¿sí? Se encuentra con la RNA polimerasa, choca con la RNA polimerasa y la inestabiliza. Con eso la RNA polimerasa se desliga, ¿sí? Y con eso se termina el proceso de la transcripción, ¿sí? Este método de terminación fue descrito hace muy poco tiempo y se lo conoce como el método torpedo, ¿sí? Es uno de los pocos métodos que se conoce actualmente como la terminación directa de las eucariotas, ¿sí? Con eso se acaba el proceso de transcripción. Ok. Algo que era bastante importante es que la cola CTD, a medida que va avanzando, va a ir reclutando las distintas enzimas que se requieren para poder ir modificando al ARN. Es por tanto que la cola CTD, dependiendo de su grado y de su estado de fosforilación, ¿sí?, recluta una u otras enzimas modificadoras, ¿sí? ¿Ok? Las primeras enzimas modificadoras que va a reclutar son las enzimas del cambio. ¿Ok? Después tenemos que va a adquirir otro estado fosforilado, la cola CTD, y eso básicamente va a hacer que se recluten las enzimas del splice, ¿sí? Y luego, pues entonces, vamos a tener que existe otro grado fosforilado, otro estado fosforilado, y que básicamente esto reclute las enzimas que se requieren para procesar el extremo 3. ¿Sí? Recuerdan que eran estos dos factores que venían pegados a la cola, a la cola CTD, y que estos dos factores iban a ayudar en la modificación del extremo 3, del procesamiento y la modificación del extremo 3. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, si comparamos la transcripción en eucariotas y procariotas, vamos a decir que en eucariotas, pues este proceso de transcripción ocurre directamente dentro del núcleo y que todas las modificaciones deben ocurrir dentro del núcleo antes de que el ARN mensajero salga. ¿Ok? Porque con esto lo que busca es proteger al ARN mensajero cuando salga desde el núcleo hacia el citoplasma y que básicamente no sea degradado. ¿Sí? Ok. De ahí vamos a tener que en procariotas, en cambio, el proceso de transcripción y también el proceso de traducción ocurre directamente en el citoplasma. En este caso, el RNA mensajero no es modificado, sino que básicamente se utiliza la información en bruto, es decir, la información tal y cual va a ser transcrita. ¿Sí? ¿Ok? Y que incluso se acuerdan que en el proceso básicamente de transcripción, cuando ya estaba sintetizado el extremo 5, a este extremo ya teníamos anclado un ribosoma. ¿Sí? ¿Ok? Mientras todavía sigue ocurriendo el proceso de transcripción, el proceso de traducción empieza a iniciar. ¿Ok? En cambio que en eucariotas, transcripción en núcleo, traducción en citoplasma. ¿Sí? Ok. Con respecto al RNA mensajero, si hablamos en procariotas, pues como les digo, como no es modificado, básicamente va a contener las dos secuencias, es decir, secuencias tanto exónicas
como secuencias también intrónicas, ¿sí? Y básicamente a partir de un mismo RNA mensajero podemos llegar a sintetizar más de una proteína, ¿ok? A diferencia de las eucariotas, que nuestro ARN mensajero adquiere todas estas modificaciones, ¿sí? Y a partir de un RNA mensajero solo obtengo una proteína en forma específica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿de qué ha servido todo lo que hemos estudiado hasta el momento? Nada. A ver, existen muchos fármacos, ¿sí?, que actúan a estos niveles. A nivel tanto de replicación, a nivel de transcripción e incluso a nivel de traducción, ¿sí? Y que básicamente al actuar hacia estos niveles van a detener los procesos que la célula pues realiza en una forma cotidiana, ¿no es cierto? ¿Sí? Como por ejemplo la rifampicina. La rifampicina es un antibiótico, ¿sí? Básicamente, este antibiótico, esta rifampicina, se encarga de inhibir a la RNA polimerasa. Esta, de forma específica, se une a la subunidad beta. ¿Qué hacía la subunidad beta en la holoenzima? Separaba las cadenas, ¿no es cierto? ¿Sí? Si decimos que básicamente se une a la subunidad beta, la holoenzima, ¿qué va a pasar? No se va a separar las cadenas. Por lo tanto, la holoenzima no puede avanzar. Y por eso básicamente bloquea el proceso de elongación. ¿Sí? ¿Ok? Y por tanto, pues como no puede avanzar la holoenzima, no se separa del promotor. ¿Se acuerdan que tenía que irse alejando del promotor hasta poder estabilizarse la holoenzima? Como no puede avanzar, no se separa del promotor y tampoco puede elongar. ¿Sí? ¿Ok? La alfa-amanitina. La alfa-amanitina básicamente inhibe RNA polimerasa 2. ¿Sí? Como inhibe RNA polimerasa 2, pues básicamente la RNA polimerasa 2 no puede actuar. Como no puede actuar, no puede trabajar, pues básicamente impide el proceso de elongación. ¿Ok? La cordycepina. La cordycepina es un antibiótico antitumoral. ¿Qué es lo que va a hacer la cordycepina? La cordycepina lo que va a hacer es detener completamente el proceso de transcripción mientras este está ocurriendo. ¿Por qué? Porque este se va a anclar hacia el extremo 3'. ¿Sí? Cuando se ancla hacia el extremo 3', ¿qué va a pasar? Porque era necesario el extremo 3'. Para que se puedan ir uniendo los distintos nucleótidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin extremo 3', porque la cordycepina está bloqueando al extremo 3, básicamente entonces con eso vamos a detener el proceso de la transcripción mientras está ocurriendo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? La estreptomicina. La estreptomicina básicamente esta se une de forma específica a la subunidad 30S del ribosoma en lo que son
las bacterias. Si se une a la subunidad 30S del ribosoma, ¿qué proceso estará bloqueando? La traducción. Exactamente. No va a poder la célula, en este caso la procariota, la bacteria, no va a poder traducir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? La actinomicina D, básicamente esta se va a encargar de inhibir, ¿sí?, la proliferación celular. Además, va a formar un complejo con el ADN. Es decir, que esta, la actinomicina, se une de forma específica al ADN. ¿Ok? Es por tanto que al unirse al ADN, ¿qué va a hacer? Bloquear dos procesos al mismo tiempo. Uno, el proceso de transcripción, porque recuerda que si básicamente pues necesitamos la información que tiene el ADN para poder transcribir, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si igual este ADN no puede básicamente modificarse para iniciar un proceso replicativo, disminuye entonces la proliferación celular. ¿Sí? Y por eso básicamente entonces tiene un efecto antineoplásico. Es decir, que evita que las células se repliquen y también se transcriban al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Ya? La daunorubicina. La daunorubicina lo que va a hacer es, otra vez, formar un complejo con el ADN. ¿Sí? ¿Ok? Como forma un complejo con el ADN, bloquea replicación, bloquea transcripción. ¿Sí? Esta también tiene la capacidad de funcionar como un agente intercalante. ¿Recuerdan qué pasaba cuando era un agente intercalante? Se metía en medio de las bases y simulaba un par de bases adicionales. ¿Ok? Aparte de formar un complejo con el ADN, esta de aquí también funciona interactuando con la topoisomerasa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace si es que básicamente interactúa con la topoisomerasa? ¿Para qué era importante la topoisomerasa? Relajar el superenrollamiento. Si la topoisomerasa no puede actuar, básicamente no puede relajar el superenrollamiento, la replicación no va a poder llevarse a cabo y evidente tampoco la transcripción. ¿Cierto? ¿Sí? La otra. El ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico básicamente lo que va a hacer es inhibir a una topoisomerasa en específico, a la girasa. ¿Qué hacía la girasa? ¿En dónde? En las procariotas, exactamente, ¿cierto? ¿Sí? Como básicamente actúa a nivel de la topoisomerasa, el superenrollamiento no se puede relajar, ¿sí? En el momento en que entonces que la célula está intentando replicarse, como el superenrollamiento no se relaja, el ADN se rompe. Como el ADN se rompe, básicamente la célula muere. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la novobiosina. También actúa a nivel de girasa. ¿Sí? Y por eso también vamos a tener un rompimiento de ADN. La célula no puede replicarse. ¿Ok? La netropsina. La netropsina, en cambio, se une de forma específica hacia el surco menor, especialmente
a secuencias ricas en adenina y timina. Como se une básicamente estas secuencias ricas en adenina y timina, lo que va a hacer es que aumenta la torsión del ADN. Y por lo tanto, pues recuerden que el ADN necesitaba relajarse para ser transcripcionalmente activo. Si no tenemos esta relajación para ser transcripcionalmente activo, los factores iniciadores de la transcripción no pueden entonces anclarse al promotor. Como no se anclan al promotor, evidentemente no tenemos transcripción. ¿Sí? ¿Ok? Y con eso hemos terminado esta parte. Espere, no vayas por eso. Bueno, muchachas, empezaré. Estoy harta. Ok, entonces, traducción. Una vez que ya ocurrió el proceso de transcripción, ahora va a iniciar un proceso que va a ser la traducción. ¿Sí? Es decir, que básicamente con la información que ahora tenemos en nuestro RNA mensajero, ahora vamos entonces a traducir este RNA mensajero. Para esto vamos a necesitar entender acerca de lo que es el código genético. ¿Sí? ¿Qué era un código? ¿Alguna vez se lo dijeron? Una secuencia específica. Un código es algo que tiene una información específica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que esta información no es que básicamente está súper pública, sino que necesita ser descifrada. ¿Ok? En el código genético básicamente es la misma idea. Es una información que esta información requiere ser descifrada. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en un principio se había, pues, propuesto, ¿sí?, que el código genético debería ser leído en forma de pares, ¿sí? Sin embargo, recuerden que el ADN está estructurado como 4 bases, ¿no es cierto? Adenina, timina, guanina, citosina, ¿sí? Si las leeríamos en forma de pares, las únicas combinaciones probables que tendríamos serían 16 combinaciones posibles. ¿Pero cuántos aminoácidos tenemos? 20. Exactamente. Así que las 16 combinaciones no nos alcanzaron. ¿Ok? Por eso entonces, pues, se hizo un análisis y con eso entonces se propuso que el código genético debería leerse en forma de tripletes. Con eso, pues teniendo nuestras 4 bases en forma de tripletes, tenemos 64 combinaciones posibles que van a conformar, pues, o que van a codificar para los distintos aminoácidos que conocemos. ¿Ok? ¿Ya? El código genético tiene 4 características importantes. 1. 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. 2. El código no se solapa. 3. Ya vamos a leer. 3. El código no tiene puntuación. Y 4. El código genético está degenerado. ¿Sí? ¿Ok? Está degenerado, no es degenerado. Son cosas distintas. Primero, 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. Salud. Es así que básicamente vamos a tener que, pues, vamos a tener que leer, como les decía, el
de transferencia. ¿Sí? Va a haber una complementariedad entre codón y anticodón. El codón es propio del RNA mensajero. El anticodón es propio del RNA de transferencia. ¿Sí? Y entonces, 3 nucleótidos van a codificar para un aminoácido. ¿Ok? El código genético no se solapa. ¿Qué quiere decir? Que básicamente vamos a leer de forma independiente cada triplete. ¿Sí? Un triplete, otro triplete y otro triplete. ¿Ok? De forma independiente. Por eso, básicamente, el ejemplo dice, no se solapa. ABC es un triplete. EFG, otro triplete diferente. IJK, otro triplete diferente. MNO, otro triplete diferente. ¿Sí? ¿Ok? Es por eso que no hay solapamiento dentro del código genético. ¿Sí? Se lee en forma de tripletes de forma independiente. ¿Sí? ¿Estamos entendidos de qué es el solapamiento? ¿No? Por ejemplo, con solapamiento, ¿qué es lo que básicamente veríamos? ABC, un triplete. Pero BCD básicamente no correspondería a otro triplete. ¿Por qué? Porque estaríamos leyendo las mismas bases que ya leímos anteriormente. Pero eso no ocurre en el código genético, sino que se leen bases de forma independiente, de 3 en 3, 3 en 3, ¿sí? De triplete en triplete. Por eso el código genético no tiene solapamiento. ¿Ok? Siguiente. No tiene puntuación. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, pues los tripletes, como les decía, se leen de forma independiente, un triplete a la vez. Pero no hay nada físico ni ninguna forma que delimite un triplete de otro triplete, ¿sí? Sino que simplemente se va a ir avanzando en la lectura de 3 en 3. Es por eso que básicamente, si se dan cuenta, durante el proceso de replicación es muy importante que no existan mutaciones. Incluso si se dan cuenta, es el mecanismo que más protege la información que tiene el ADN. ¿Sí? Porque recuerden que, pues, durante el proceso de la misma replicación, las polimerasas trataban de, pues, arreglar la mayoría de errores que pueden llegar a tener. Y aparte de eso, teníamos mecanismos de reparación, ¿sí? Para disminuir en lo más que se pueda los distintos errores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente cuando se lee el código genético no hay forma de delimitar qué corresponde a un triplete y qué corresponde a otro triplete. Solamente vamos a tener que se lee de 3 en 3. Es por eso que si introducimos una mutación, evidentemente esto va a alterar el triplete, ¿no es cierto? ¿Sí? Si quito una base o si es que aumento una base o pongo una base en una posición que no le corresponde, el triplete se ve alterado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? La otra, el código genético está degenerado. ¿Qué significa? Que vamos a tener más de un codón que codifica para los distintos aminoácidos.
Por ejemplo, para glicina, ¿sí? Tenemos 2 codones, ¿ok? Pero para arginina tenemos 6 codones, ¿ok? O para, por ejemplo, prolina, tengo básicamente 4 codones, ¿sí? Y es por tanto que entonces vamos a tener la tabla, ¿sí?, del código genético, ¿ok? Son básicamente las 64 combinaciones probables que podemos llegar a tener, de las cuales 61 son codificantes y 3 no codifican para ningún aminoácido, ¿sí? Sí, si se están preguntando si tienen que saberse los códigos, sí tienen que saberse los códigos. Exactamente. Ajá, ¿sí? Por ejemplo, CCU codifica para prolina, CCC codifica para prolina, CCA codifica para prolina, CCG codifica para prolina, ¿sí? ¿Ok? Y entonces existen 61 combinaciones probables, 61 codificantes y 3 que no codifican, que estos son los stop, ¿sí? Denme un segundito. Ya llegó ahí, dice. Ya llego ahí, exacto. Ajá. Aquí tenemos los stop, los que dicen paro, ¿sí? Son los que van a detener el proceso de la traducción. Estos codones stop, ¿sí? Que básicamente son UAA, UAG y UGA, ¿sí? Esos son los 3 codones stop, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esta es la metionina, ¿sí? Exactamente. Ya vamos a ver por qué es importante la metionina, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo se explica esto? El hecho de que existan 64 combinaciones probables para 20 aminoácidos que existen. Esta hipótesis es la hipótesis del balanceo. ¿Qué quiere decir la hipótesis del balanceo? Que básicamente las 2 primeras bases son las que se mantienen constantes y la tercera base es la que va a llegar a variar, que es lo que vimos hace un momentito, si se dieron cuenta en prolina, ¿sí? Por ejemplo, veamos ahora en treonina. ACU, treonina. ACC, treonina. ACA, treonina. ACG, treonina, ¿sí? Y por lo tanto entonces tenemos que pues la última base es la que está variando y las 2 primeras bases es la que se van a mantener de forma constante, ¿sí? Esa es la hipótesis del balanceo, que nos dice que entonces las 2 primeras bases vamos a tener que se van a mantener constantes y que estas son las que van a tener el mayor ajuste. Las 2 primeras bases son las que van a tener el mayor ajuste y la tercera base es la que va a tener un ajuste menor, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía que los codones necesitan ser reconocidos por los anticodones y que debe haber una complementariedad entre codón y anticodón, ¿cierto? ¿Sí? Debe haber un reconocimiento. Sin embargo, las 2 primeras bases son las que se van a mantener constantes y la tercera base es la que básicamente va a llegar a cambiar, va a llegar a variar, ¿sí? Lo que dice la hipótesis es que son estas 2 primeras bases
las que van a tener el mayor ajuste y la tercera es la que va a tener el menor ajuste. ¿Sí? Es por tanto que entonces, en lo que son los anticodones, esta tercera base va a tener una que se conoce como la wobble position. Esta wobble position lo que hace o lo que dice es que básicamente es una posición bamboleante, ¿sí? Y por tanto, como tiene una posición bamboleante, este ajuste es menor con esta base y por eso tenemos la capacidad de reconocimiento a pesar de que esta base sea una base diferente en cada codón distinto. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo funciona esto? ¿Otra vez? Ok. Les decía que entonces tiene que haber una interacción entre el codón y el anticodón, ¿no es cierto? El codón es propio del RNA mensaje y el anticodón es propio del RNA de transferencia. ¿Sí? Entonces, les decía que básicamente las dos primeras bases son las que van a tener el mayor ajuste de reconocimiento, ¿sí? Pero la tercera básicamente es la que tiene el menor ajuste, ¿ok? En lo que es el anticodón, esta parte, esta facción, tendría lo que se conoce como la wobble position. Esta wobble position es la posición bamboleante, así se llama, ¿sí? Porque básicamente esta posición lo que va a hacer es que, como tiene esta variación el codón de forma constante en esta posición, ¿sí? Esta wobble position va a permitir que entonces exista cierta flexibilidad hacia esta zona. ¿Para qué? Porque básicamente tiene que adaptarse a la tercera base, que esa va a ser la base diferencial, la base distinta en los diferentes codones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entendimos mejor? ¿Sí? Ok. Es por tanto que básicamente, recuerden que eran 61 codones que son codificantes. Para lo que es procariotas existen 32 RNAs de transferencia, de los cuales 31 cargan los diferentes aminoácidos y uno en específico para la metionina. ¿Ok? En humanos tenemos hasta 48 RNAs de transferencia. ¿Sí? ¿Y cómo se explica esto? Por ejemplo, vamos a ver serina, que es uno de los que tienen bastantes codones. Serina, tenemos UCU, serina, UCC, serina, UCA, serina, UCG, serina, ¿sí? Pero, también tenemos esto, AGU, serina, AGC, serina, ¿sí? Es por tanto que entonces vamos a requerir al menos de 2 RNAs de transferencia que puedan reconocer estos codones. ¿Por qué? Porque recuerden que entonces uno podría reconocer estos codones de aquí, pero el otro debería ser diferente para poder reconocer estos codones de acá. Y por eso se explica que exista en humanos al menos hasta 48 RNAs de transferencia distintos que van a cargar los diferentes 20 aminoácidos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Pueden aprenderse de esta forma si se les hace más fácil o de esta forma que básicamente estaba en el libro. ¿Sí? Como ustedes prefieran, no hay ningún problema. Como se les haga más didáctico, ustedes aprenden. ¿Sí? ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos fundamentales?
para un proceso de traducción. Uno, evidentemente tiene que haberse ya transcrito un RNA mensajero. Sin RNA mensajero no tenemos traducción, ¿no es cierto? ¿Sí? Este RNA mensajero debe tener dos elementos muy importantes. Uno, debe tener un codón de inicio, ¿sí? Que este de codón de inicio codifica para un aminoácido en específico. Este es la metionina. Por eso la metionina estaba marcada, porque es el codón de inicio, que es el AUG. AUG codifica para metionina. ¿Sí? Perdón. Así como el RNA mensajero tiene un codón de inicio, también requiere tener un codón stop. Un codón que detiene el proceso de la traducción. ¿Sí? Y recuerden que teníamos ahí tres opciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puede ser cualquiera de los tres codones stop. ¿Por qué? Porque estos codones stop no existe anticodón para estos codones stop. Es decir, que básicamente no hay un RNA de transferencia que reconozca estos codones stop. ¿Ok? ¿Ya? Y ahí vamos a necesitar básicamente pues un ribosoma. ¿Sí? El ribosoma es este adaptador que se va a encargar de realizar el proceso de la traducción. Recuerden que el ribosoma estructuralmente estaba formado por dos subunidades. Una subunidad mayor y una subunidad menor. Sin embargo, internamente está estructurado con tres sitios. ¿Sí? Sitio A, sitio B y sitio E. Sitio A, sitio aminoácido. Sitio B, sitio peptidil. Y sitio E es el sitio de salida o exit. Exactamente. Exit, salida. ¿Sí? Sitio A, aminoácido. Sitio B, peptidil. Sitio E, exit, salida. ¿Sí? De salida. ¿Ok? ¿Ya? Necesitamos RNAs de transferencia, que evidentemente pues estos son los adaptadores que se encargan de cargar los distintos aminoácidos. ¿Ya? Necesitamos codones. Evidentemente los codones son parte del RNA mensajero. Necesitamos anticodones, que estos en cambio son parte del RNA de transferencia. Y necesitamos aminoácidos, que pues evidentemente son la materia prima para formar la cadena polipeptídica. ¿Sí? ¿Ok? Nos quedamos hasta aquí. Ya Yo lo voy a aprender como la obesidad.